Él es digno de toda gloria y de toda alabanza. Sea bendito el nombre del Señor. Puede sentarse, amado hermano. Y quiero en esta mañana estar predicando bajo el tema: tenga cuidado con sus decisiones. Quiero que escuche bien el tema que vamos a abordar en esta mañana, ¿verdad? Si usted escuchaba la lectura del texto, es un texto donde da ciertas connotaciones y saca a relucir algo que tiene que ver con decisiones. Por eso quiero ponerle ese tema en esta mañana: tenga cuidado con sus decisiones. En la vida del ser humano hace muchas cosas, practica tantas cosas, pero algo que es muy importante para el hombre y la mujer son las decisiones. Hay cosas que nosotros hacemos en la vida que no son tan relevantes, por decir algo, elegir a qué trabajo se va a dedicar, quizás no es tan relevante, decir qué vestido se va a poner. Hay pequeñas decisiones que no son relevantes en la vida, como decir me gusta cantar en la iglesia o me gusta predicar. Hay cosas que no son tan relevantes, son decisiones relativas, pero hay en la vida del hombre decisiones que son meramente relevantes y absolutas, que si usted no tiene cuidado cómo va a tomar esas decisiones, se va a mirar en ciertos problemas en su vida por no ser cuidadoso con las decisiones. Por eso le he puesto como tema: tenga cuidado con sus decisiones. Hay momentos en la vida que nosotros hacemos cosas y no nos hemos percatado el resultado que van a traer esas decisiones que nosotros hicimos. En la vida del cristiano, todo aquel que ha aceptado a Cristo debe ser prioridad, debe ser un elemento importante, primordial en su vida. Tener cuidado con lo que va a decidir, ya sea con sus hijos, ya sea con su familia, ya sea con su trabajo, sea cual sea el área en que vamos a decidir, pero es relevante que los cristianos tengamos mucha precaución al momento que vamos a adoptar una decisión. Cuando nosotros somos chavalos menores de 12 años, hay quienes deciden por nosotros. Y a veces no nos preocupamos por nada porque no tenemos que pensar en qué vamos a comer, en qué vamos a vestir, porque ahí están nuestros padres tomando decisiones por nosotros. Según las leyes de Nicaragua, hasta que el niño es mayor de 18 años, puede adoptar ciertas decisiones, y hasta ese momento las decisiones que tomamos se las consultamos a nuestros padres o nuestros mayores que están alrededor, porque como que no tenemos la capacidad todavía de decidir. Pero cuando ya pasan los 18 años en nosotros y comenzamos a tener expectativas en la vida propias y personales, entonces sí, comenzamos a decidir solo. Y ahí es cuando está el hombre en un momento crucial de su vida, porque de muchas decisiones que el hombre toma dependen los resultados del mañana. Hoy puede ser que usted esté pasando cosas en su vida de decisiones que tuvo en el pasado. Pueda que en el futuro usted vaya a tener cosas buenas o malas, pero van a estar en dependencia de las decisiones que vaya a tener usted hoy en el presente. Sea bendito el nombre del Señor. Pero quiero comenzar con esta parte, ¿verdad? Quiero que usted entienda un poco qué son las decisiones. Cuando hablamos de decisiones estamos hablando de algo determinado. Cuando se adopta una conducta firme sobre un asunto, o sea, firmeza con que se hace una cosa. Según nuestro diccionario, eso significa decisión, determinación. Me gusta muchas veces cuando estamos en los juicios y el judicial escucha los alegatos del Ministerio Público, escucha los alegatos de la defensa, y el juez se queda que no haya qué decisión tomar. Y viene la parte acusadora y pone pruebas evidentes que te quieren convencer. Después viene la defensa con pruebas que quieren convencer al judicial. Pero he escuchado jueces que están en ese dilema y llega un momento que dicen: a ver, dice, pasaron los alegatos finales, ya estoy listo para decidir. Cuando el juez es responsable, no hace eso de primas a primeras.
Cuando el juez responsable dice, he escuchado tantos alegatos, han venido tantas pruebas a mi estrado, dice, pero yo creo que aquí hay que suspender este juicio porque no estoy listo para decidir. Y lo he visto en la experiencia que tengo de mi trabajo. He visto muchos judiciales que toman decisiones rápidas, y por eso encontramos en el sistema penitenciario a muchos inocentes pagando condena, y en otras ocasiones encontramos a muchos culpables afuera porque los judiciales no fueron tan capaces para tomar decisiones correctas. Y trayendo eso a la parte espiritual, nosotros como cristianos a veces nos toca omitir juicios, juzgar y tener que tomar determinaciones. Y qué bonito cuando un cristiano usa esa frase y dice, estoy listo para resolver, porque ya pude escuchar la voz del Todopoderoso, ya pude escuchar la experiencia del Dios del cielo, ya tuve la relación con Dios y en algún momento escuché la voz de Dios diciéndome, por aquí no te vayas, o pude escuchar la voz de Dios a través de un hermano que me hablaba y me pudo hacer entender que las decisiones que voy a tomar no son las correctas. Y cuando el cristiano dice, ya estoy listo para decidir, he pensado hacer esto o he pensado no hacer esto, y qué bonito cuando usted hace esas expresiones producto de que ha escuchado la voz de Dios, y entonces puede decir como el juez, ahora sí puedo decidir. Pero hay cristianos que adoptan decisiones por su propia cuenta sin haber tomado en cuenta su entorno y poder decir que es realidad lo que voy a hacer, esto es bien o está malo, y tomamos la decisión rotunda y nos vemos envueltos después en situaciones adversas porque no preparamos el entorno para que esa decisión tuviera éxito. Mire qué interesante. En toda decisión hay ciertos elementos que el cristiano tiene que tomar en cuenta. Y número uno, un elemento que surge en toda decisión es la necesidad. Nadie va a decidir algo si no necesita algo. Para yo entrar en un dilema de decidir algo, tiene que haber de por medio una necesidad. Ejemplo, yo quiero decidirme por un trabajo. Decía el hermano Marvin, pero si me decido por aquel trabajo me va a quitar el tiempo a la iglesia. Hoy qué bueno. Entonces, antes de una decisión, de previo a ellas hay un análisis. Y cuando el cristiano conoce los elementos de la decisión, es un cristiano que adopta decisiones positivas. Entonces, me gustaba lo que decía el hermano Marvin. Si yo agarro este trabajo, he analizado que este trabajo me va a separar de la iglesia. Entonces quiere decir que para tomar decisiones, de previo a una decisión, tiene que haber un análisis. Si usted no hace un análisis previo a esa decisión que va a tomar, esa decisión no va a ser la definitivamente lo mejor. Entonces, un primer elemento que surge en las decisiones es que tenemos que tener una necesidad para decidir entre eso, ¿verdad? Si no hay necesidad, no hay una decisión de por delante. Y después de esa necesidad, tiene que haber un análisis. Yo tengo que analizar de previo qué es lo que tengo que adoptar acá. Y una vez que yo hice ese análisis, ahora sí voy a adoptar mi decisión. Cuando el Padre Dios en el cielo miró que Satanás había deshacido ya con el hombre, deshecho todo, Él hizo un análisis. Me imagino a Dios analizando allá en los cielos con su equipo celestial. Bueno, falló el primer Adán. Necesitamos enviar un segundo Adán a la tierra. Entonces viene y después del análisis que hace Dios, decide mandar a su hijo. Él no mandó a su hijo a la tierra sin antes hacer un análisis, cómo rescatar al hombre del pecado. Él puso al hombre, el primer Adán, en el huerto y no fue posible porque el diablo metió su cuchara y tantas cosas. Después mandó a un Noé a predicar tantos años sobre la tierra y el diablo metió su cuchara en la mente del hombre y fueron pocos los que se salvaron. Entonces Dios, tomando una decisión, queriendo rescatar al hombre de la muerte, dijo: voy a mandar a mi hijo a la tierra en forma de hombre. Pero antes de tomar esa decisión, el Dios del cielo hizo un análisis. Ese es el problema, que los cristianos no aprendemos de nuestro Padre Celestial, que tomamos decisiones sin hacer un previo análisis. Y cuando Dios hizo ese análisis, mandó a Jesucristo a la tierra. Y ¿sabe qué? Tengo algo que contarle, que esa decisión que tomó Dios fue un éxito. Aleluya. Porque hombre, siendo un Dios, un Jesucristo de carne,
que tuvo que ser crucificado y puesto en la cruz, y lo que usted ya conoce, pues, el Dios se pudo haber puesto a pensar, esto me va a fallar, porque ya hubo un hombre de carne y hueso que me falló en la tierra, esto me va a fallar. Pudo haber dicho Dios, como cuando dijo en Génesis 6:6, me arrepiento de haber hecho al hombre en la tierra y que le dolió en su corazón. Sin embargo, ¿sabe por qué no le falló el plan redentor a Dios? Porque Él lo había estudiado todo. Incluso cuando hizo el universo, dice que Él observó que la tierra estaba desordenada y vacía, y que todo estaba sobre la faz de las aguas. Entonces, antes que Él diese lugar a la construcción del cielo y la tierra, Él hizo un análisis para tomar esa decisión. ¿Cuántas veces usted toma decisiones sin hacer análisis de los pros y los contras que puede tener ahí? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. ¿Cuántas veces el hombre está fracasando en su vida porque toma decisiones sin hacer un previo análisis al proyecto que se va a dirigir? Un segundo elemento que tienen en la decisión, que tiene que estar en la persona que quiere ejercer decisiones, es saber elegir. Tiene que tomar elecciones. O sea, ¿cómo le explico mejor esto? Hay momentos en la vida que nos toca elegir entre dos cosas. Por eso dice el tema, tenga cuidado con sus decisiones. Porque hay momentos en la vida de que el hombre tiene que hacer uso de ese elemento, encontrarse entre dos cosas, de la cual tiene que elegir. Y dice usted, de hecho que yo voy a elegir lo bueno. El problema de la elección en los hombres para luego tomar una decisión es algo complicado. ¿Sabe por qué es algo complicado? Porque cuando el hombre elige por apariencia, elige por lo que ven sus ojos, elige por lo que está por delante de él. Por eso el Proverbio capítulo 16 dijo que todos los caminos del hombre no son perfectos. Dice que del corazón son las decisiones del hombre, pero que Jehová pesa los espíritus. Entonces, cuando usted está en una situación que tengo dos cosas por las cuales decidirme, ahí hay un problema. Porque a veces optamos decidir quedarnos por lo que nos parece a nosotros que es lo correcto y hacemos una mala elección. ¿Y por qué, hermano Ernesto, se hace una mala elección? Porque normalmente la lógica de Dios no encaja en la lógica de nosotros. He escuchado a personas, yo quiero que me des un consejo. ¿Crees vos que si yo hago esto y esto es lo correcto? He escuchado hombres de ministerio y mujeres, yo quiero que me aconsejes sobre esto. Y por mucho que se les dé el consejo, por mucho que se les diga esto no es así, por mucho que se les oriente la situación, al final terminan decidiendo lo que les complació sus emociones. Por eso es de que cuando usted tome una decisión, tiene que ser cuidadoso al momento de elegir la decisión que usted va a tomar. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Un segundo elemento entonces es saber elegir entre las dos cosas y que la elección no te jale por el instinto, como cuando estaban eligiendo al rey David, que le dijo, me parece que no están aquí todos tus hijos, falta uno, le dice. Entonces vino el hombre enviado por Dios y le dice, no, le dice. El hombre mira la apariencia, mira lo de afuera, pero Dios ve lo de adentro. Entonces cuando usted vaya a elegir algo, trate de ver lo de adentro, no lo de afuera. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor. Un tercer elemento que lleva el tomar decisiones, hermano, es que siempre hay un interés personal. Vamos a poner un ejemplo, el ejemplo de Dios. Dios estaba interesado en salvar a la humanidad. Nadie va a decidir algo si no hay un interés personal en él. Nadie va a tomar una decisión si no hay un interés o un deseo en él. Y hay personas que es tan grande ese interés que tienen, es tan grande el deseo que tienen por decidir eso, que aún a sabiendas que eso es malo, aún a sabiendas que eso le trae consecuencias negativas, han llegado personas que expresan frases como estas: deme el agua hasta donde me dé, pero que lo hago, lo hago. ¿Han escuchado personas como esa, ¿verdad?
que lo dicen así. Me pase o no me pase, que lo hago. ¿Y sabe por qué es que las personas expresan este tipo de cosas? Porque siempre en toda decisión hay un interés personal y una necesidad. ¿Qué problema es cuando la carne te mete a la necesidad de tomar decisiones erradas? Cuando hay un interés personal de satisfacer mis emociones, cuando hay un interés personal de satisfacer la carne, entonces es ahí cuando decimos, a sabienda de que voy mal, yo sigo aquí. A sabienda de que voy mal, yo sigo por acá. Porque como hay una decisión muy particular, entonces esta fue de mi decisión y está muy bien dicha. Y hay personas que lo dicen con mucha elocuencia. Yo le pido que respete mis decisiones. Soy adulta. Dice, respéteme por favor. Es más, he oído, ¿verdad? A chavalos adolescentes que le dicen a sus padres, no se meta con mi vida, yo ya soy un adulto, yo ya sé lo que hago, no se meta conmigo. Y atrevidamente dicen estas cosas, y aún que el padre les ha dicho, allí vas mal, allí estás mal, entonces aún así ellos deciden lo que decidieron, porque hay un interés personal y una necesidad, un deseo adentro de ellos. Entonces el problema con las decisiones es bien difícil. Por eso quiero remarcar en esto el tema del mensaje. Tenga cuidado con sus decisiones, porque de allí va a depender muchas cosas positivas en su vida. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Hay otro elemento que aparece nadando en las decisiones, y es el siguiente. Es que la decisión puede ser difícil o puede ser fácil. Cuando estamos frente a una decisión que hay que tomar, nos podemos encontrar, estimados hermanos, con situaciones de que tenemos que decidir ante decisiones fáciles o difíciles. Decía al inicio del mensaje, fácil es decidir qué ropa me voy a poner. Eso es fácil. Pero cuesta decidir si voy a dejar de estar en fornicación y a casarme, o si voy a decidir por servirle a Dios. Eso sí cuesta. Fácil es decir, decidamos qué vamos a cocinar hoy para el almuerzo. Eso es fácil. Pero cuesta decidir qué hacemos con este chavalo, con esta chavala que Satanás lo está utilizando como su instrumento para hacernos la guerra. ¿Qué hacemos? Cuesta decidir entre si agrado a Dios o agrado a los hombres. Cuesta decidir. Entonces, ese elemento que está en las decisiones, de que hay decisiones fáciles y difíciles, hay que tomarlo muy en cuenta. Que cuando tenemos que decidir por lo bueno, por difícil que sea la decisión, hay que adoptarla, hay que hacerla. Esto me trae a recuerdo. Esto de las decisiones difíciles y fáciles me trae a recordar, hermanos, cuando Jesucristo dijo, Señor, que pase de mí esta copa. Hubo un momento cuando Jesús quiso desprenderse de la obligación de salvarnos a nosotros. Y esa fue un ejemplo más grande de las decisiones difíciles. A Jesucristo le tocaron decisiones fáciles, como por ejemplo cuando decidió quedarse en el templo, que se le perdió a su papá y a su mamá. Era fácil. Pero para él no fue fácil cuando tuvo que decir allá en el Getsemaní, cuando en vez de lágrimas rodaba sangre, tener que decir, que pase de mí esta copa. Sin embargo, por difícil que fue la decisión, él la mantuvo firme. Eso es lo que quiere el Señor del cristiano, que usted sepa que cuando le toque decidir cosas donde se va a sacrificar su carne, donde se va a sacrificar incluso su esposa, sus hijos, donde se va a sacrificar el núcleo familiar, y que son decisiones duras, que se va a cumplir el mérito de aquella alabanza que cantamos, aunque todos me dejen, yo sigo a Cristo, y yo sigo a Cristo, dice, el mundo atrás y con la cruz delante. Así como Jesucristo tuvo una decisión difícil que tomar, pero no botó la toalla, así quiere que seamos nosotros en medio de las decisiones difíciles, que no botemos la toalla, que le digamos al Señor, que pase de mí esta copa, Señor. Es cierto que mi carne se está conmoviendo, se está
está estremeciendo, ya no aguanto más, estoy sudando, estoy ya desnutrido, estoy, como dijo Pablo, derribado en el suelo, pero que la decisión no la echemos a un lado. Que en medio de esa decisión difícil digamos, yo la tomo, yo no la dejo, yo la tomo porque he venido para decidir. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué va a tener éxito en ese momento difícil? ¿Sabe por qué? Porque antes de usted meterse a esto, hizo un previo análisis. Usted, hombre, meterme al evangelio no es nada fácil, ya sé. Meterme al evangelio es como quien dice que le voy a declarar la guerra al diablo. Entonces, cuando la guerra esté frente a frente, que los charnelazos le estén dando en los pies y en las manos, usted no le va a costar tomar esa decisión, porque ya analizó bien todo antes de meterse a esto, como lo hizo el Padre Dios. Él lo analizó, mandó a un hombre a la tierra, pero bueno, yo sé que va a vencer, porque todo lo que requiere la decisión ya se estudió y se planificó para que tuviera un gran éxito. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, en momentos de decisiones se va a ver en el asunto polémico cosas difíciles y cosas fáciles. Por eso me gusta aquel canto que canta el hermano, creo que, bueno, no recuerdo su nombre, cuando dice: y en un momento importante, muy decisivo, era decisivo el momento que él estaba tomando. Yo creo que si Jesucristo hubiera extendido la toalla en ese momento, quién sabe qué problema nos miráramos nosotros ahora. Pero bien, vámonos al texto que leíamos. Hablando de decisiones, decía el texto que leíamos en Deuteronomio 30:19, Deuteronomio 30:19, hablando del pueblo de Israel, un pueblo escogido por Dios, que se habían vuelto a los dioses ajenos, habían adorado otras cosas y no a Dios. Llegó un momento que en el versículo 19 les dijo estas palabras: oiga, al cielo y a la tierra pongo de testigo contra vosotros. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Pero me voy a quedar en la primera parte del texto. Cielo y tierra he puesto por testigo. Antes del Señor poner al hombre a que tomara decisiones aquí en la tierra y de todo lo que iba a hacer con nosotros, Él dice: al cielo y a la tierra he puesto por testigo. Como quien dice, hermano, más claro, oiga esto: no me culpes a mí, porque yo no mando a nadie al infierno. El Señor no manda a nadie al infierno. Si algún día vas a estar ante el tribunal de Dios y te va a estar leyendo las cosas feas y bonitas que están en el libro cuando los libros sean abiertos, entonces, como quien dice, no me culpes a mí, porque Él no va a condenar a nadie. Cada quien se condena por lo que hace. Por eso le dice en el versículo 19 del capítulo 30 de Deuteronomio: al cielo y a la tierra pongo por testigos. Qué interesante, hermano. Pero dice la Biblia, estos testigos, dice, alguien podría pensar, qué interesante, dice que cuando los libros fueron abiertos y huyeron los cielos y la tierra, no van a estar los testigos ahí entonces. Alguien se podrá preguntar, entonces estos textos que dicen: y el primer cielo y la primera tierra no existieron jamás. Oiga esto, ya no están los testigos suyos. Pero ¿por qué dicen que el cielo y la tierra pone por testigo? Pero que después de esto el cielo y la tierra no va a existir más, ya no hay testigos para usted. Que alguien podría preguntarse y entrar en ese tipo de filosofía y decir: pero ¿cómo pone por testigo a alguien que al final no va a estar? Lo que pasa aquí es que le está hablando en una manera metafórica, o le está dando personificación. La personificación es cuando se le atribuyen acciones a seres inanimados que no pueden hablar ni accionar. En esta ocasión les está diciendo el Señor, de una manera metafórica, le está atribuyendo acción al cielo y a la tierra, y le dice: a ellos los pongo por testigo de todo lo que va a ocurrir con ustedes, para que haya evidencia del amor de Dios hacia el hombre, y que el hombre quiso despreciar lo que un día Dios le quiso regalar. Hermanos, hablando de testigos del cielo y la tierra, el Señor dice esto porque hay momentos, incluso cuando Jesucristo anduvo en la tierra,
Quiero que me siga la secuencia y no pierda la idea. Muchos oímos hablar de los testigos mudos, los muros de Jerusalén. Hasta una alabanza hay de ese canto que dice: vienen a mí testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. ¿Sabe usted que en los lugares que nosotros frecuentamos a veces, oiga esto, son testigos de nuestras buenas acciones y de nuestras malas acciones? Y no es que el cielo y la tierra vayan a hablar, sino que los lugares donde nosotros caminamos son testigos de nuestras acciones buenas y nuestras acciones malas. ¿Cuántas veces usted pasa por un lugar y dice, por ejemplo, los varones, en ese bar yo me sentaba y tomaba licor? Es un testigo mudo. ¿Cuántas veces el diablo le trae a memoria a su mente de lugares que usted frecuentó que no eran los correctos? Y esos testigos son testigos mudos. Por eso le dice el Señor: al cielo y a la tierra pongo por testigo de toda la bondad que Él está haciendo para el hombre. Sin embargo, el hombre no aprovecha la misericordia de Dios. Esto me trae recuerdo también cuando le dijo a la generación de Noé: nunca más los voy a destruir. Los voy a destruir. Si me regalan agua, por favor. Un arca habla cuando le dice: al cielo y a la tierra pondré por el gran río Éufrates. Otro testigo mudo que va a dar testimonio de las profecías de Jesucristo. Pero bien, pasemos a la otra parte del texto. Permítame ubicarme. Nos quedamos en la primera parte, 30:19 de Deuteronomio. Gloria al nombre del Señor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Oiga, y no son ni testigos a su favor, son testigos en su contra. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que ven, con lo que nos ve la tierra, con lo que nos ve el cielo, porque son testigos en contra de nosotros, contra de vosotros. Ahí tiene una coma el texto: que os he puesto delante la vida y la muerte. Me quedo ahí en esa coma, que os he puesto delante, dice, la vida y la muerte. Interesante. Por eso el tema dice: tenga cuidado con las decisiones, porque Dios puso delante de usted dos cosas: la vida y la muerte. Una de ellas trae bendición y la otra trae maldición. Dice: he puesto entre vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Usted se preguntará: pero ¿cómo así? Si el Señor es Dios de vida y no Dios de muerto, ¿cómo que ahora también nos ha puesto la muerte? Sí, al principio, cuando Dios creó al hombre, no era la voluntad de Dios que el hombre muriera. Cuando Dios hace al primer hombre, Adán, la voluntad permisiva de Dios era que el hombre viviera eternamente. Pero a causa del pecado, por culpa del pecado, vino la muerte a nosotros. Entonces viene más adelante a resarcirnos ese derecho a la vida y dice: bueno, ahora tenés dos cosas ya. Si bien es cierto, yo puse la vida, soy el creador de la vida, pero vino Satanás a engendrar la muerte. Ahora tenés dos cosas: tenés la vida y tenés la muerte. Te toca a ti decidir dentro de las dos cosas. Y después de esa primera coma dice: tenés la vida, que trae bendición, y tenés la muerte, que trae maldición. Hermanos, esto es cuestión de decidir. De aquí surge una gran pregunta: ¿y por qué nosotros los cristianos a veces nos vemos inmersos en grandes maldiciones? Porque hay cristianos a veces que han optado por escoger la vida y sin embargo se miran inmersos, en vez de bendiciones, fluyen maldiciones. ¿Sabe por qué? Porque han hecho una decisión relativa, pero no definitiva.
Cuando digo relativa es algo que se hace de apariencia, algo que se hace entre comillas, pero no algo que se hace definitivamente. Por eso es que Santiago escribió muchos años más adelante y dijo: hermanos amados, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. El problema es que muchos cristianos dicen ser hijos de Dios, dicen haber escogido la vida, pero están en una parte donde son tambaleantes, donde no se han decidido por una sola cosa. Y cuando el hombre no se decide por una sola cosa, entonces es ahí cuando no han dicho sí o no han dicho no. Es entonces cuando miramos que aparentemente escogemos la vida, pero la bendición aún no ha llegado a nosotros. Hermano Ernesto, ¿pero qué es escoger la vida? Quiero que vaya conmigo rápido a un texto que habla de eso. ¿Qué significa para el hombre escoger la vida? Juan 6:51.